¿Qué tal, queridos amigos? Hay que recordar las palabras del presidente de la República, su apotegma principal en materia de derecho y en materia de legitimidad política. Más allá de la ley, nada. Al margen de la ley, nadie. Es una frase que representa uno de los principios jurídicos fundamentales. Nadie puede estar por encima de la ley. Nada puede estar fuera de la ley. Esto está claramente establecido en todos nuestros principios constitucionales y en las demás leyes secundarias, en todas. Es importante hacerlo ver porque de repente el propio presidente nos mete en un berenjenal cuando dice, por ejemplo, que está sufriendo un sabotaje legal. Un sabotaje legal implica muchas cosas. El hecho de que todo el Poder Judicial, por ejemplo, esté dispuesto a no reconocer al presidente. ¿Y cómo puede ser que no reconozca al presidente? Esto sería terrible. Esto sería verdaderamente monumental. Yo creo que en la cuestión del famoso aeropuerto que se pretende construir en Santa Lucía, los amparos que se han interpuesto deben tener un cauce jurídico correcto. No es el presidente el que está destinado a marcar los tiempos. Ahí es donde se equivoca. Porque si va a respetar la ley, como dijo que lo haría, tiene que pensar en que en algunas ocasiones esta ley, la ley misma, puede ser un obstáculo para sus proyectos políticos y personales, o bien pensando en el interés de los demás, pero siempre que tengan el aval de la legitimidad. No todos los jueces ni todos los magistrados están podridos. Pensar esto es bastante bajo, porque estamos hablando de uno de los poderes de la Unión que conforman gobierno. Pero también es cierto que hay jueces penales que se inclinan siempre ante la orden que ellos consideran superior. Es el caso, por ejemplo, del juez que ordenó ya desde ahora que no se llame a declarar al señor Peña Nieto sobre todo el entramado que ha rodeado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Y esto es necesario hacerlo, igual que en el caso del señor Salinas, aunque ya se alegue que Lozoya y Salinas estaban distanciados, cuando Salinas es padrino de una de sus hijas, y cuando hay una cercanía familiar que va más allá de lo político. Y además sabemos, que en el caso de Juan Collado, que tanto Peña Nieto como el señor Salinas están también involucrados en los casos en los que se acusa a Collado. El empleador no es acusado, pero el empleado sí. Aquí es donde la ley falla. Y no es que la ley falle, lo que fallan son precisamente quienes debieran ejercitar la ley y la justicia por encima de la ley para no dejar al garete a los grandes criminales de este país. Pero lamentablemente no es el único caso. Tenemos el caso concreto del juez que ya decretó que no hay motivo para perseguir al señor Romo Garza, Alfonso Romo, porque no encuentran que existan nada menos ningún tipo de diferencias dentro del gabinete presidencial, lo que señaló en su renuncia el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Entonces, estas discrepancias de las que tanto se han hablado no son motivo de investigación para quien resuelve dentro de la Secretaría de la Función Pública qué es lo que debe investigarse y qué es lo que no. Otra vez nos situamos al margen de la ley y otra vez un personaje de los más cercanos a López Obrador se sitúa por encima de la ley. Esto no es, por supuesto, nada que deba ser considerado menor. Esto es algo serio. Esto es algo que debe establecerse ya de una vez por todas como una de las características esenciales del nuevo presidente. El presidente no lo puede todo. Tiene límites constitucionales.
a esos límites constitucionales, más allá de los discursos sobre que va a perseguir a la corrupción, pues no creo que pueda hablarse de que persiga la corrupción, alentando que la Secretaría de Función Pública ni siquiera investigue a uno de sus principales brazos derechos, porque son varios, parece Pulpo, que lo de Pulpo es una broma, que desgraciadamente pues tiene un brazo podrido, y es el caso de Alfonso Romo. Alfonso Romo fue traído al gabinete presidencial con el objeto simple y sencillamente de ser el atemperador del sector empresarial, a costa de convertir a todos los que formaban parte de la mafia del poder hasta hace poco más de un año en asesores de la presidencia, en un consejo de asesores que conforman los más importantes empresarios de este país, desde Carlos Slim, pasando por Ricardo Salinas, Carlos Canrón, Miguelito Alemán Magnani, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos son los que de verdad están interesados en que triunfe el esquema de la cuarta transformación, porque se parece mucho al esquema del neoliberalismo. Y es aquí en donde entramos en vericuetos y en circunstancias poco gratas, porque no queremos el neoliberalismo, esto lo ha dicho el propio presidente de la República. Ya debemos haber superado este esquema del neoliberalismo. Entonces, si es así, vamos a actuar en consecuencia, no privilegiando precisamente a aquellos que desgraciadamente formaron parte de esa mafia del poder y que ahora, asociados con Alfonso Romo, están adjudicándose, por ejemplo, los terrenos que circundan los trazos de los trenes del Istmo y el Tren Maya, en donde, por cierto, empieza a haber sabotajes muy extraños, como el de Siancán en Campeche, donde desgraciadamente se incendiaron ya miles de hectáreas de una reserva ecológica universal que desgraciadamente ha sido dañada severamente y que por donde iba a pasar precisamente el Tren Maya. Es decir, como para limpiar la zona y que ya no haya discusión acerca de que se vaya a dañar ecológicamente la región, porque ya está dañada. Y entonces, pues los terrenos pueden dar lugar al paso del ferrocarril hacia el sureste. Yo he dicho que soy partidario de este ferrocarril porque hace muchos años que no se hacía nada por el sureste de México, pero no en esta forma, no en la forma de un sabotaje abierto. Hay que averiguar primero qué intereses hay ya empresariales de alto nivel que están buscando nada más obtener riqueza a cambio de qué, de poder político, a cambio de un poder político que no se les puede entregar, y mucho menos si se habla ya del fin del neoliberalismo. Señor presidente López Obrador, es necesario que limpie usted la casa. Es necesario que nos explique por qué dentro de su gobierno la ley pesa poco y fuera de su gobierno la ley cree usted que lo está perjudicando. La ley le sirve, sí, para no perseguir a sus funcionarios, pero se molesta usted porque la ciudadanía mexicana o quienes estén interesados en el asunto del aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, hayan interpuesto amparos perfectamente legales. Hay que respetar la ley. Nadie está por encima de la ley. Usted lo dijo, usted lo sabe. Pues simplemente le pedimos que cumpla con su palabra, con cero cobardía.